Hola, sean bienvenidos a nuestra práctica del problema de aplicación del módulo formativo de ecuaciones diferenciales con el docente Carlos Andrés Agudelo González, integrantes Leslie Catalina Meneses Carmona, Andrea Alejandro Franco y Emilio Bustamante Hernández. Para este caso, entonces, nosotros comprendemos la trascendental importancia de la aplicabilidad de las ecuaciones diferenciales en diferentes contextos profesionales y personales y que dan respuesta a tantos interrogantes. Entendemos entonces las ecuaciones diferenciales ordinarias como una parte fundamental de las matemáticas y la ciencia que se utilizan para modelar y comprender una amplia variedad de fenómenos de la naturaleza y de la ingeniería. En su forma más básica, una de ellos se describe como una función desconocida, varía con respecto a una o más de sus variables independientes. Las EDO se encuentran en una amplia gama de contextos donde nosotros nos desenvolvemos, desde el área de la física, la química, la biología, la economía, la ingeniería y otras ramas y ciencias que permiten dar respuesta a través de la aplicabilidad de esta. La EDO entonces es una ecuación que describe cómo cambia una función en función de su tasa de cambio. En una EDO, una variable o más se considera independiente, mientras que la otra variable se considera como dependiente. La variable independiente suele representar el tiempo o una ubicación en el espacio, y la variable dependiente es la función que nosotros queremos entonces en este caso hallar. Las EDOs se pueden clasificar en diferentes tipos. Entonces encontramos las EDOs lineales, las no lineales, de primer orden, de segundo orden, entre otras. La elección de cada EDO va a depender mucho del escenario de contextualización y la naturaleza del problema que se ha de resolver. Entonces, como lo nombramos, las EDO se utilizan en amplia variedad de disciplinas y podemos ver que en la física se utiliza el modelado de movimiento, decaimiento radioactivo, oscilaciones, en circuitos eléctricos, en biología, el modelado de poblaciones, crecimiento de las células, la dinámica de las reacciones químicas, en el campo en el modelado de procesos económicos, en la oferta, la demanda, la inversión, la política fiscal y demás temáticas de este campo. Y en el tema de la ingeniería lo podemos ver en el control de sistemas, en la dinámica de vehículos, en el análisis de circuitos. La solución de una EDO implica encontrar una función que satisface la ecuación, y esto ha de hacerse de una manera analítica utilizando métodos numéricos y dependiendo de la complejidad de la ecuación. Las EDO son esenciales para comprender entonces y predecir el comportamiento de sistemas cambiantes, dinámicos, en una gama de aplicaciones, desde el movimiento de los planetas hasta el crecimiento de las poblaciones, como lo nombramos. Las EDOs entonces ayudan a modelar y entender dichos procesos. Como herramienta poderosa en las matemáticas y en la ciencia, vemos que se utiliza entonces para modelar y resolver variedad de diversos tipos, como en este caso. Al hacer ejercicios de aplicación de dedos, entonces nosotros adquirimos conocimientos prácticos y habilidades esenciales que son útiles en la resolución de problemas en diversos contextos académicos y profesionales. Además, se profundiza la comprensión del ACEDO y su aplicabilidad en el contexto real, que es lo más importante. Estos ejercicios de aplicación son una parte fundamental de la matemática y las ciencias, porque ofrecen una amplia gama de beneficios que van más allá de la resolución de una situación problemática y de problemas matemáticos. Te preparan para comprender, modelar y abordar problemas del mundo real en diversos campos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Catalina Meneses Carmona y hoy les voy a hablar un poco del problema que nosotros escogimos. Estuvimos investigando en la biblioteca virtual y nos encontramos con un libro de ecuaciones diferenciales, y de ahí escogimos este problema que nos pareció bastante interesante. Y bueno, el problema dice así: un paleontólogo halló el hueso fosilizado de un animal, el cual, después de un análisis de laboratorio, se descubrió que contiene una milésima de la concentración de C14 que se muestra en la materia viva. Establecer la edad del fósil. Entonces, primero que todo, para poder entender este problema, tenemos que entender qué es el carbono 14. Y el carbono 14 es lo que se utiliza actualmente para determinar cuál es la antigüedad del fósil, ya sea un ser vivo, ya sea
un animal, ya sea vegetal o digamos puede ser también un pedazo de textil. Em, y entonces se utiliza es el carbono 14 para poderlo determinar. Em, y cómo sucede esto? Esto sucede es porque los seres vivos, mientras estamos en la Tierra, absorbemos una cantidad de carbono 14 y cuando morimos dejamos de absorberlo. Y en vez de absorberlo, ya lo que hacemos, ya lo que empieza a hacer nuestro cuerpo, o en este caso el cuerpo animal, lo que empieza a hacer es que el carbono 14 se empieza a desintegrar. Y creo que la cantidad en la que puede, eh, o sea, porque el carbono 14 también puede llegar a su fin porque se desintegra se empieza a desintegrar desde que el cuerpo muere, ¿cierto? Creo que son 66.000 años, algo así. Pero bueno, lo que nos interesa ahorita es que cuando el ser vivo muere, aquí es donde el carbono 14 empieza a desintegrarse. Y esto es lo que utilizan para poder calcular el fósil. Y se dice que el carbono 14 de los seres vivos actualmente es proporcional al carbono 14 que hay en la atmósfera. Entonces así pues es lo que se utiliza, lo que utilizan para poder determinar la vida pues o sea, en qué año, digamos, en este caso, este animal, en qué año nació y pues la antigüedad de este fósil. Entonces, aquí vamos a establecer las variables que tenemos. Entonces, primero tenemos una variable independiente que sería el tiempo y tenemos una variable dependiente que sería m. Entonces aquí ya vemos un poco más que m sub 0 sería igual a m en función de 0, que sería la cantidad de carbono 14 en el tiempo 0. Y este tiempo 0 es, digamos, cuando nació este ser vivo. Luego tenemos m en función de t, que sería la cantidad de carbono 14 a x tiempo, ¿cierto? O sea, así es como determinamos cuánto carbono 14 tenía ese fósil en X años o en X, bueno, sí, en X años. Y se dice también que el carbono 14 se empieza a desintegrar proporcionalmente. Cada 5.730 años, este carbono 14 se reduce a su mitad. Entonces, bueno, luego ya de establecer las variables, ya lo que vamos a hacer es a crear nuestro modelo matemático para poder darle solución pues a este problema. Entonces, como ya sabemos pues que el C14 se desintegra proporcionalmente a la cantidad presente, que era lo que explicaba ahorita, de que la cantidad de C14 de los seres vivos es proporcional a la cantidad de C14 de la atmósfera. Entonces, aquí lo que significa es que la razón de cambio de la masa con respecto al tiempo de m de t es negativamente proporcional a la cantidad presente en cualquier tiempo, ¿sí? Y bueno, entonces la forma en que podemos expresar esto es de esta manera. dm de t sería igual a menos a m. Y bueno, ya esta es la parte inicial del problema y ya los dejaré con mi compañero que ya continuará. Cordial saludo, soy Alejandro Franco y voy a dar continuación al desarrollo de la situación problemática que tenemos planteada. Como condiciones iniciales, sabemos que después de 5.600 años la cantidad de carbono 14 se reduce a la mitad de la cantidad original. Eso significa que la mitad del C14 original se ha desintegrado. Podemos expresar esta afirmación de manera matemática haciendo uso de la ecuación 1 medio de m igual a m por 5.600,
donde m representa la cantidad original de C14. Resolviendo la ecuación diferencial. Tenemos la ecuación diferencial de m sobre dt igual a menos am, que describe cómo cambia la cantidad de m con respecto al tiempo. También se proporciona una condición inicial que dice que después de 5600 años la cantidad de m es la mitad de la cantidad original, expresada como m por 5600 igual a m0 sobre 2. Eso significa que la cantidad de m después de 5600 años es la mitad de la cantidad inicial Como m0. conclusiones para este trabajo, nosotros entonces comprendemos que al resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos entonces a entender las condiciones iniciales desempeñan un papel crucial en la determinación soluciones. Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden llevar a soluciones significativamente diferentes, lo que resalta la importancia de la precisión en la recopilación de los datos en aplicaciones prácticas. Los ejercicios de aplicación nos permiten modelar y comprender sistemas dinámicos que cambian con el tiempo. Aprendemos entonces que las CEDOS pueden representar el comportamiento de sistemas físicos, biológicos y económicos. En este caso, pues nosotros estamos yéndonos al tema de lo biológico. Las CEDO también se utilizan en problemas de optimización, donde se busca encontrar condiciones que maximicen y minimicen una función sujeta a restricciones. Esto tiene aplicaciones en la economía, la ingeniería y en la toma de decisiones, que es tan trascendental. Si estás interesado en la investigación en matemáticas, ciencias, ingeniería, pues la capacidad para resolver estas EDO es una habilidad fundamental que nos prepara para abordar problemas no resueltos y así de esta manera contribuir al avance en el campo pues, que se desenvuelve. Las EDO se relacionan con otras áreas de las matemáticas como el cálculo, el álgebra integral y la teoría de los números, las derivadas. A medida que avanza en su estudio, desarrollas entonces una comprensión más profunda de estas interconexiones entre las diferentes disciplinas. Las CEDOS también se utilizan en ciencias de datos, súper importante en tiempos de los sistemas de información y la expansión del mundo del conocimiento en Internet, en la web, en la nube, de Machine Learning para modelar y predecir comportamientos de sistemas complejos, lo que es relevante en campos de la inteligencia artificial y la toma de decisiones automatizada. Los ejercicios de aplicación ayudan a solidificar conceptos teóricos súper importantes porque nos permiten entonces entender cómo los tipos de ACEDO, los métodos de aplicabilidad, la solución, las técnicas de resolución, el paso a paso. Resolver ejercicios de aplicación implica entonces que identifiquemos un problema del contexto real, traducirlo a una EDO y encontrar una solución significativa. Esto desarrolla habilidades precisamente para resolver este tipo de problemas. La resolución los ejercicios de aplicación permiten conectar las matemáticas con situaciones del mundo real, lo que ayuda a comprender la utilidad de las EDO en física, la biología, la economía, la ingeniería. Los ejercicios proporcionan la oportunidad de practicar diferentes métodos de solución de EDO, como separación de variables, métodos de los coeficientes indeterminados, transformada en la las CEDOS se pueden utilizar para modelar los procesos de fosilización a lo largo del tiempo, como en este caso. Los restos orgánicos, como los huesos o tejidos, pueden someterse a cambios físicos y químicos a medida que se convierten en fósiles. Estos procesos de fosilización pueden describirse con EDOs, que representan las tasas de degradación, la mineralización y otros cambios en el material orgánico. Al modelar esos procesos se puede estimar el tiempo que ha transcurrido desde la muerte del organismo hasta el estado fosilado actual. Y con esto pues damos como por finalizado. Gracias.